Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencer. Bendiciones. Si tú crees que la terapia de saliva puede ser un tanto incongruente, un tanto extraña, pues más nos sorprendería ver cómo es que nuestro Señor Jesús sanó a una persona usando la terapia de saliva. Permíteme compartir contigo esto. La alberca en donde te diviertes tiene un letrero que dice: solamente salvavidas certificados realizan rescates. Tú no piensas en este anuncio hasta que un día se estrella tu cabeza en el fondo de la piscina y pierdes el conocimiento en el fondo de la alberca. Lo siguiente que sucede es que estás boca abajo al lado de la piscina, tosiendo agua. Alguien te rescató y cuando aparece el salvavidas, desaparece el tipo que te sacó de la profundidad. Cuando te recuperas totalmente, narras la historia. Sin embargo, en lugar de alegrarse, las personas que te escuchan, entre ellas tu familia, retroceden y gritan: no vale, no cuenta el rescate. ¿Cómo? El rescatador no tiene certificado. Considérate ahogado. ¿No suena esto algo tonto y tal vez, perdonando la expresión, algo estúpido? Pues eso fue lo que sucedió al ciego de nacimiento sanado por Jesús. ¿Y en qué forma? En la Biblia hay muchos cuadros de Jesús, en los brazos de María, en el huerto de Getsemaní, en el aposento alto, en la tumba vacía. Jesús tocando, llorando, riendo, enseñando, pero Jesús escupiendo en tierra para hacer lodo y curar al ciego. Más absurdo aún la reacción de la gente, de los fariseos, y escucha esto, de su propia familia. Los vecinos no vieron al hombre, vieron una novedad. Los fariseos no vieron al hombre, vieron un detalle técnico. Los padres no vieron al hijo, vieron una dificultad social. Al final de ellos nadie lo vio, por tanto lo expulsaron. Pero quien sí lo vio, y no solo eso, sino lo buscó, fue Jesús. Y cuando lo encontró, ¿cuál fue la reacción del hombre? El hombre le adoró. ¿No deberíamos hacer nosotros lo mismo ante lo absurdo de la vida? Este pasaje que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 9, versículo 1 hasta el 41, no lo voy a leer completo, nos llevaría demasiado tiempo. Solamente me gustaría tocar algunos versículos importantes para la reflexión que está haciendo en la historia. Primero que nada, Jesús iba con sus discípulos y al pasar vio a un ciego a un hombre que había nacido ciego. Y entonces los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Y Jesús dice: no es que haya pecado este o sus padres, sino es para que se manifiesten la gloria de Dios. Ahora, el asunto principal, y eso es lo que me voy a enfocar y lo que quiero compartir con todos ustedes, es cómo es que, primero que nada, cómo reaccionaron la gente alrededor, la gente que fue testigo de esta sanidad que realizó Jesús. Dice ahí Juan capítulo 9, en los versículos 8 al 10, contestando la pregunta: ¿cómo reaccionaron los vecinos del hombre ante su sanidad? Y mira lo que dice aquí: sus vecinos y todos los que antes le habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿no es este el joven ciego que se sentaba a pedir dinero? Unos decían: sí, es él. Otros decían: no, no es él, aunque se le parece mucho. Pero él mismo decía: claro que soy yo. Entonces le preguntaron: ¿cómo es que ya puedes ver? O sea, qué cosa tan increíble. Hay una sanidad. Están viendo un milagro suceder. Están viendo cómo Jesús está realizando algo tan grandioso, algo tan fantástico, de recuperarle la vista a un hombre que era ciego de nacimiento, y ellos preguntándose mejor, ocupándose mejor en que si era o no era, que si esto, que si lo otro, que si aquello. Y cuántos milagros todos los días vemos que ocurren en nuestra vida, y todavía nos estamos preguntando si realmente es el poder de Dios, si realmente es Dios quien está realizando tales cosas. En algunos casos tal vez vale la pena indagar, tal vez vale la pena comprobar,
Pero en el mayor de los casos, nosotros, aquellos que tenemos fe, aquellos que sabemos que Dios es omnipotente, Dios es soberano, que Dios tiene el control de todo, deberíamos estar convencidos de todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo reaccionaron los fariseos ante la sanidad del hombre? Versículos 13 al 16. Y dice: cuando Jesús hizo lodo y sanó al ciego, era día de descanso obligatorio, o sea, el día de reposo. Por eso algunos llevaron ante los fariseos al joven que había sido sanado. Los fariseos le preguntaron: ¿cómo es que ya puedes ver? El joven le respondió: Jesús me puso lodo en los ojos y ahora puedo ver. Algunos fariseos dijeron: a ese hombre no lo ha enviado Dios, pues desobedece la ley que prohíbe trabajar en sábado. Pero otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer milagros como este? Y no se ponían de acuerdo. ¿Qué es lo que veían ellos? Detalles técnicos, detalles legalistas, detalles que tenían que ver con las tradiciones, las costumbres, detalles que tal vez incluso tenían que ver con el día de reposo. Y es cierto que había cosas que no se deberían hacer en día de reposo, principalmente trabajar. Pero la sanidad es en el día de reposo y es todo el tiempo. Y Jesús mismo dijo que Él era el Señor aún del día de reposo. Y cuántas ocasiones, por esas características técnicas o legales, cuántas veces estamos desperdiciando la oportunidad de que Dios se siga manifestando, de que Dios siga haciendo milagros. Pero no solamente eso, ¿cómo reaccionaron? Fíjate, la familia, los padres ante la sanidad. Versículos 18 al 23. Pero los jefes judíos no creían que ese joven hubiera sido ciego y que ahora pudiera ver. Entonces llamaron a los padres del joven y les preguntaron: ¿es este su hijo? ¿Es cierto que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Los padres respondieron: de que este es nuestro hijo y de que nació ciego no tenemos ninguna duda, pero no sabemos cómo es que ya puede ver, ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, pues ya es mayor de edad y puede contestar por sí mismo. Los padres, nota esto, los padres dijeron esto porque tenían miedo de los jefes judíos, ya que ellos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a todo aquel que creyera y dijera que Jesús era el Mesías. Qué lamentable que aún en los casos milagrosos de sanidad, que aún, y no estoy hablando solamente de sanidad física, también estoy hablando de sanidad espiritual y de todas las facetas que puede tener esto. Qué increíble que la familia no pueda distinguir esto. ¿Cómo es posible que la familia pueda incluso querer pasar inadvertido ante eso, evadir una responsabilidad? El fondo del asunto entonces es: a Dios le gusta alcanzar personas desesperadas, personas en sufrimiento. Dios está dispuesto a mostrar para que las obras de Dios le glorifiquen a Él. Y tal vez si nosotros pudiésemos llevar a cabo esto en nuestras vidas, sobre todo en las gentes que tienen problemas de ese tipo, nuestra vida y la vida de mucha gente cambiaría. Ojalá que nosotros pudiéramos cambiar realmente este sentir. ¿Conoces a alguien que ahora esté sufriendo? ¿Qué puedes hacer para animar a esa persona? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es un refrán que tiene muchas aplicaciones en la vida práctica. No dejes pasar la oportunidad para llevar algo de ánimo a la vida de personas que sufren a tu alrededor. Puede ser una llamada telefónica, una carta escrita, una visita personal o algo que muestre su interés por ella. Somos las manos de Dios y deberíamos estar dispuestos a hacer muchísimo más de lo que hemos realizado hasta ahora. Que Dios te bendiga.